Capítulo 1. El primer suspiro. Nunca pensé que una iglesia en ruinas pudiera hacerme temblar más que cualquier hombre. Esa noche, la tormenta me había obligado a refugiarme en el templo olvidado del barrio viejo, aquel que todos decían que estaba maldito. Las puertas de madera crujieron al abrirse, como si protestaran por dejarme entrar, y el olor a incienso podrido se mezclaba con la humedad de las piedras. Avancé entre bancos cubiertos de polvo, guiada apenas por el resplandor de los relámpagos que se colaban por los vitrales rotos. Y entonces lo vi, en el centro del altar, una estatua de mármol blanco, de figura masculina, perfecta, demasiado perfecta para pertenecer a un lugar condenado. Su torso desnudo parecía respirar bajo la luz de la tormenta. No sé qué fuerza me atrajo, pero acerqué la mano, con un temblor extraño que no era solo miedo. Cuando mis dedos rozaron la fría superficie, sucedió lo imposible. La estatua suspiró, un suspiro real, humano, húmedo, que recorrió la nave como un gemido atrapado durante siglos. Me quedé paralizada, con la piel erizada, incapaz de apartar la mano. Era como si aquel mármol quisiera decirme algo, como si bajo la piedra hubiera carne ardiendo. El corazón me golpeaba en el pecho, y a pesar del terror, una corriente de calor me subió por las piernas. Tragué saliva, convencida de que había imaginado todo, pero cuando aparté la mano, la estatua volvió a suspirar, más fuerte, más íntimo, casi como si respondiera a mi contacto. Retrocedí tambaleándome, pero el sonido me perseguía. El eco de ese suspiro llenó mis oídos, mezclado con mi propia respiración entrecortada. Quise salir corriendo, pero mis pies estaban clavados en el suelo. El mármol, frío y silencioso a simple vista, parecía sonreír en la penumbra, invitándome a volver a tocarlo. De pronto, un trueno partió el cielo y todas las velas apagadas en el altar se encendieron al mismo tiempo. No había viento, no había fuego, solo la estatua respirando. Y lo peor no fue el suspiro, lo peor fue sentir, al girar para huir, que algo invisible rozaba mi cintura, como si manos de piedra hubieran despertado para reclamarme. Capítulo 2. El roce prohibido. No pude dormir en toda la noche. Cerraba los ojos y aquel suspiro seguía dentro de mí, vibrando como una confesión que nadie debía escuchar. Intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo, de la tormenta, de mi imaginación, pero al amanecer, cuando el sol apenas se filtraba entre las cortinas, descubrí algo imposible, un ligero rastro de polvo blanco en mis dedos, como si aún conservaran la huella del mármol. Ese mismo día regresé a la iglesia, no por fe, ni por valor. Regresé por una fuerza inexplicable, una atracción tan oscura como deliciosa. El templo seguía vacío, el aire cargado de ese olor dulzón que ya reconocía. Mis pasos resonaban como latidos hasta que llegué al altar, y allí estaba él, inmóvil, hermoso, como si me hubiera esperado toda la vida. Respiré hondo, acerqué mi mano temblorosa, y esta vez no me detuve en un simple roce. Deslicé los dedos por su pecho de piedra. Al instante, el suspiro estalló. Fue más largo, más profundo, como el gemido de alguien que vuelve a sentir después de siglos de silencio. El aire cambió, las paredes vibraban con ese sonido, y yo no pude contener el calor que me subía al rostro, a la piel. Mi propio cuerpo me traicionaba, la respiración entrecortada, las piernas débiles. El deseo prohibido. ¿Quién eres?, susurré con voz quebrada. La estatua no respondió con palabras, pero lo sentí. Una caricia invisible, fría como el mármol y ardiente como fuego, se deslizó por mi brazo, bajando lentamente hasta mi cintura. Un escalofrío me recorrió entera. No estaba sola. Retrocedí de golpe, tropezando con los bancos. El eco de mi jadeo llenó la iglesia, pero la estatua permanecía quieta, serena, perfecta, salvo por una grieta diminuta en su labio, como si hubiera intentado hablarme. Me llevé la mano al pecho, aterrada y excitada al mismo tiempo. Comprendí que aquello no era un milagro,
Era una tentación, y yo ya había caído en ella. Cuando salí corriendo al exterior, el sol ardía con fuerza, pero aún sentía en mi piel ese roce invisible, y lo peor de todo es que ya deseaba volver a tocarlo. Capítulo 3. El secreto del sacerdote. Volví a la iglesia al caer la tarde, como si mis pasos fueran guiados por una fuerza más antigua que yo. El lugar estaba vacío, silencioso, pero no por mucho tiempo. Un crujido de sotana me hizo girar. Un sacerdote anciano, de rostro surcado por arrugas y ojos cansados, me observaba desde la penumbra. Sabía que alguien volvería, dijo con voz áspera. Nadie toca esa estatua y sale ileso. Me quedé helada. Quise negar, inventar una excusa, pero sus ojos lo sabían todo. Caminó hasta el altar con pasos lentos y, al llegar frente a la figura de mármol, bajó la mirada como quien se encuentra con un pecado demasiado familiar. Hace 100 años, continuó, otro como tú la tocó, una joven devota, pura como el agua. Creyó escuchar la voz de Dios, y terminó siendo devorada por sus propios deseos. Desde entonces, la iglesia fue cerrada, pero el mal nunca se selló del todo. Mi piel se erizó. Cada palabra era un golpe en mi pecho. Y sin embargo, la estatua seguía brillando ante mis ojos como una promesa prohibida. ¿Qué es exactamente?, pregunté, con la voz más débil de lo que esperaba. El sacerdote alzó la vista, con un destello de miedo en sus pupilas. No es un santo, es un alma atrapada en mármol. Respira del contacto humano, se alimenta de la tentación, y tú ya lo has despertado. Quise apartar la vista, pero sentí como el frío del altar se deslizaba hasta mí, como un imán invisible. El suspiro volvió a sonar, apenas perceptible, pero suficiente para humedecer mis labios y hacerme temblar. El sacerdote me sujetó del brazo con brusquedad. Escúchame bien, si vuelves a tocarlo, no habrá oración ni exorcismo que te salve. Su deseo se volverá el tuyo, y su condena será tuya también. Lo miré, perdida entre miedo y anhelo, y lo supe, no importaba su advertencia. Algo dentro de mí ya estaba marcado, algo que ni siquiera Dios podría borrar. Capítulo 4. El eco en el confesionario. Creí que el consejo del sacerdote sería suficiente para alejarme. Me juré no volver, pero las noches se hicieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el suspiro de la estatua en mis sueños, recorriendo mi piel como un amante invisible. Despertaba jadeando, con las sábanas pegadas a mi cuerpo, y un vacío en el pecho que me obligaba a regresar. Esa tarde no fui al altar. Entré en el confesionario, buscando el refugio del silencio. Quería orar, pedir perdón, arrancar de mí aquella obsesión. Me arrodillé, recité las primeras palabras, pero algo extraño sucedió. Mi voz no sonaba como la recordaba. Padre, he pecado, dije. El eco respondió desde el otro lado de la rejilla, idéntico a mí, pero más grave, más húmedo, como si mi confesión hubiera sido filtrada por labios ajenos. Sentí un escalofrío. He tocado lo prohibido, susurré con lágrimas en los ojos. El eco se deformó en un gemido que no era mío, que se alargaba hasta hacer vibrar la madera del confesionario. El aire se volvió pesado, cargado de incienso quemado y algo más, un aroma dulzón, como piel sudada. Quise salir, pero la puerta no se abrió. Golpeé, recé, grité, y entonces lo escuché claramente, el suspiro de la estatua dentro del confesionario, rozando mi oído, mezclado con mi respiración. Mis labios temblaron. Quise invocar a Dios, pero solo salió un jadeo, una súplica ahogada. Y la voz, mi voz, pero no mía, respondió: no pidas perdón, toca otra vez. El banco bajo mis rodillas se estremeció, y las velas de la nave se apagaron una a una, dejándome atrapada en la oscuridad más densa. El eco se multiplicaba en todas direcciones, como si cientos de bocas invisibles susurraran mi nombre. Cerré los ojos, apretando el rosario contra mi pecho, pero la certeza me atravesó como un rayo.
Ya no estaba confesando mis pecados. Estaba confesando los suyos. Capítulo 5. Los sueños húmedos del mármol. No recuerdo la última vez que dormí tranquila. Cada noche, al cerrar los ojos, él me esperaba. No era una estatua de mármol frío, sino un hombre vivo, ardiente, con labios que sabían a piedra y manos que dejaban polvo en mi piel. En mis sueños me abrazaba, me besaba, me hundía en un placer tan intenso que al despertar seguía temblando, con el cuerpo empapado de sudor y las sábanas hechas jirones. Lo más perturbador no eran los sueños, sino las pruebas que quedaban después. Una mañana encontré partículas de mármol sobre mi vientre, como si hubiera sido marcada durante la noche. Otras veces, al levantarme, tenía marcas en los muslos, dedos invisibles que habían dejado su huella. Intenté negarlo, convencerme de que era delirio, pero mi cuerpo me traicionaba. Cuanto más luchaba por resistirme, más lo deseaba. Y lo peor era que ya no sabía si ese deseo era mío o de él. Una madrugada, el sueño fue tan vívido que juré estar despierta. Lo vi salir de la piedra, sus labios rozando los míos, su respiración mezclada con la mía. Sentí la frialdad del mármol convertirse en calor humano, como si cada gemido mío lo devolviera a la vida. Pero había algo más, cada beso suyo me robaba el aire, cada caricia drenaba mi fuerza, como si con cada encuentro él se alimentara de mí. Desperté jadeando, con un grito ahogado en la garganta. El cuarto olía a incienso viejo y humedad, el mismo aroma de la iglesia. Y en el espejo, al girarme, vi algo imposible, un resplandor blanco en mis labios, como si el mármol hubiera dejado su marca. Me cubrí la boca con terror. Entonces lo entendí, la estatua no solo suspiraba cuando la tocaba, ahora suspiraba también dentro de mí, a través de mis sueños. Y cada noche que pasaba, me arrancaba un poco más del alma. Capítulo 6. El pacto de medianoche. La obsesión me consumía. Ya no distinguía los límites entre el sueño y la vigilia. Sentía sus suspiros en la piel incluso a plena luz del día, como si respirara dentro de mí. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas en la sacristía abandonada de la iglesia. Allí, entre libros carcomidos y papeles húmedos, encontré un diario cubierto de polvo y manchas de cera. Las páginas temblaban en mis manos. La letra era antigua, de un sacerdote que había servido en ese mismo templo hacía más de un siglo. Relataba con detalle la llegada de la estatua, un regalo, de origen incierto, traído desde un convento remoto. Decía que no era simple piedra, que dentro de ella se había sellado a un hombre condenado por sus pecados carnales. Alguien que había osado desafiar a Dios con su cuerpo. Leí con el corazón desbocado. Cada 100 años, la estatua despierta, y para volver a respirar como hombre, debe encontrar un cuerpo dispuesto a ofrecerle su deseo. Ese será el pacto de medianoche, carne por aliento, placer por condena. Solté el diario de golpe, como si me hubiera quemado. La iglesia estaba en silencio, pero sentí de inmediato un murmullo que venía del altar. Caminé hasta él, atraída contra mi voluntad. El mármol brillaba bajo la luna que se colaba por los vitrales rotos. Y entonces, lo escuché con claridad, una voz apenas perceptible, un susurro que no era eco ni viento. «Ya me elegiste», dijo. El aire se volvió espeso, como si no hubiera oxígeno. Mis labios se entreabrieron solos. Mi cuerpo temblaba de miedo y excitación. No respondí, pero la estatua suspiró tan fuerte que las velas apagadas se encendieron una a una. Caí de rodillas, con el diario todavía en mis manos. Sabía que había cruzado un límite, el pacto estaba escrito, y yo ya estaba marcada. Al levantar la vista, juraría que la grieta en el labio del mármol se había ensanchado, dibujando una sonrisa. Capítulo 7. El beso de piedra. La noche siguiente volví al templo, arrastrada por un deseo que ya no podía negar. El aire estaba helado, pero dentro de mí ardía un fuego extraño. Caminé hacia el altar como una sonámbula, con los pasos marcando un eco que parecía acompasarse con mi respiración.
La estatua me esperaba, inmóvil, perfecta, con su piel de mármol iluminada por la luna, y sin pensarlo, acerqué mis labios. El contacto fue brutal, frío, duro, tan ajeno a la vida, pero en cuanto los rocé, sentí un estremecimiento recorrerme entera. Fue entonces cuando escuché, no un suspiro, sino un gemido contenido que vibró en mi boca. Me aparté, temblando. Una grieta surgió en los labios de la estatua, como si aquel beso hubiera abierto una herida o, peor aún, una puerta. La piedra resumaba un brillo húmedo, casi rojo. Mi corazón golpeaba como un tambor. Algo en mí gritaba que huyera, pero otra parte, la más oscura, pedía más. Volví a acercarme, esta vez con los ojos cerrados, y cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, juraría que no besaba piedra, besaba carne. Sentí un sabor metálico, sangre mezclada con polvo de mármol. De repente, manos invisibles me sujetaron de la cintura. Eran frías, pero firmes, desesperadas. Me atrajeron contra el torso de la estatua y, por un instante, la superficie dura pareció latir bajo mi piel. «Dame aliento», susurró una voz áspera dentro de mi cabeza. Intenté resistir, pero el beso me arrancaba el aire, me vaciaba, y con cada exhalación mía, la estatua parecía cobrar fuerza. La grieta en su boca se abrió más, mostrando algo oscuro en su interior, como si la piedra respirara de verdad. Logré apartarme, jadeando, con las piernas débiles. Retrocedí varios pasos, cubierta de polvo y ceniza. La estatua volvió al silencio, pero en sus labios agrietados quedaba un rastro de rojo brillante. Comprendí que ese no había sido un simple beso, fue un pacto consumado, y lo peor de todo es que, en el fondo, yo quería volver a probarlo. Capítulo 8. El cuerpo marcado. Desperté con el corazón desbocado, convencida de que todo había sido un sueño, pero al incorporarme, la verdad me golpeó con una violencia insoportable. Mi piel no estaba intacta, había huellas, en mis brazos, en mi cintura, en mis muslos, marcas de dedos, profundas, rojizas, como si unas manos invisibles me hubieran sujetado durante horas. Toqué una de ellas y un escalofrío me recorrió entera. No dolía, ardía. Era un fuego interno, un recordatorio de algo que había sucedido mientras dormía o mientras lo besaba. Me levanté tambaleándome y caminé hasta el espejo. Allí, entre sombras, descubrí lo peor. Sobre mi cuello había una línea fina, como si unos labios de piedra hubieran dejado su firma. Cerré los ojos, pero el eco de su voz retumbó en mi mente. «Dame aliento». Quise llorar, pero lo único que salió de mi garganta fue un gemido ahogado. Una mezcla de miedo y deseo me atravesaba. Sabía que aquello me consumía, que cada contacto me dejaba más débil, y aún así, dentro de mí algo lo anhelaba con desesperación. Al caer la tarde decidí volver a la iglesia, aunque fuera para gritarle, para arrancar de raíz esta maldición. Pero al llegar, las puertas ya estaban abiertas. Dentro, el altar brillaba con una luz extraña, y lo vi, la estatua estaba más viva que nunca. La grieta en sus labios se había extendido hasta el rostro, como si estuviera a punto de romper su cárcel de mármol. Avancé con el corazón encadenado al pánico, y entonces me di cuenta de que no estaba sola. Sobre el suelo, alrededor del pedestal, había restos de polvo blanco mezclados con sangre seca. El pacto no era mío únicamente. Otros habían estado allí antes, otros habían sido marcados. Me llevé la mano al cuello, sintiendo la quemadura del beso que aún latía en mi piel. Entendí que no era la primera elegida. Si no huía pronto, tampoco sería la última. Capítulo 9. El coro de suspiros. La primera vez que escuché a otros hablar de la estatua, sentí un frío que me heló hasta los huesos. Una anciana del pueblo murmuraba en la plaza que, desde hacía días, en la iglesia abandonada se oían gemidos de almas perdidas. Alguien más juró que, durante la misa clandestina de medianoche,
El mármol suspiró tan fuerte que las velas se apagaron solas. No era mi secreto ya. El eco de su aliento comenzaba a arrastrar a otros. Esa noche volví, incapaz de contener la necesidad de verlo. El templo no estaba vacío. 5 personas, de rodillas, rezaban frente al altar, pero sus oraciones eran quebradas, interrumpidas por un jadeo extraño que no venía de ellos, sino de la estatua. Me escondí entre las sombras, temblando. El sonido era distinto ahora, no era un suspiro único, sino un coro. Una multitud de respiraciones se entrelazaba en el aire, como si la estatua ya no estuviera sola, como si miles de gargantas invisibles cantaran placer y condena al mismo tiempo. Los feligreses empezaron a llorar. Algunos se golpeaban el pecho, otros gemían como en trance. Yo podía sentirlo, la estatua estaba absorbiendo sus voces, mezclándolas con la mía, con la de todos los que alguna vez la habíamos tocado. De pronto, una mujer gritó, sus labios se abrieron, pero no salió su voz. Lo que escapó de ella fue el mismo suspiro húmedo y profundo que me había perseguido en sueños. Se desplomó en el suelo, exhausta, como si algo hubiera succionado su aliento. El sacerdote apareció entonces, con los ojos desorbitados. Intentó detenerlos, pero cuando levantó la cruz hacia la estatua, ésta exhaló un soplido tan fuerte que las paredes del templo temblaron. El crucifijo cayó de sus manos, y el coro de suspiros se convirtió en carcajadas. Me tapé los oídos, pero era inútil. La voz estaba dentro de mí, mezclada con mis propios jadeos. Supe en ese instante que ya no era un secreto compartido. El pueblo entero pronto sabría que la estatua había despertado, y que yo había sido la primera en tocarla. Capítulo 10. El deseo que consume. Intenté resistirme. Me encerré en mi habitación. Recé hasta quedarme sin voz. Mordí mis labios hasta sangrar para no pronunciar su nombre, pero nada funcionó. Cada minuto sin él era un suplicio, como si mi cuerpo se secara desde dentro. El suspiro de la estatua ya no era un eco lejano, era mi respiración misma, fundida con la suya. Las noches se volvieron insoportables. En sueños, me abrazaba con más fuerza, me arrancaba gemidos que no podía contener. Al despertar, la cama estaba húmeda de sudor y mis manos manchadas de polvo blanco. Era inútil seguir huyendo, yo lo necesitaba. Y lo peor era que lo sabía. Volví a la iglesia en plena madrugada. No había rezos, ni fieles, ni sacerdote. Solo el silencio espeso, quebrado por el pulso de mi propio corazón. Caminé hasta el altar con los labios entreabiertos, temblando como una amante que se entrega al amante prohibido. Toqué el mármol y un estremecimiento me dobló las rodillas. El suspiro fue tan profundo que sentí como mis entrañas se deshacían. Apoyé mi cuerpo entero contra la estatua y, por un instante, el frío de la piedra se transformó en carne viva. Brazos invisibles me rodearon, apretándome contra él, y mis labios se encontraron con los suyos, duros, sangrantes, desesperados. Cada beso me robaba un poco más de aire. Cada caricia invisible drenaba mi fuerza. Pero también me sumía en un placer tan absoluto que me olvidaba de todo, del miedo, de Dios, incluso de mí misma. Cuando al fin logré apartarme, estaba exhausta, temblando, con la piel cubierta de polvo y lágrimas. La estatua brillaba con un resplandor húmedo, casi humano, y comprendí que cada encuentro lo fortalecía, mientras yo me desvanecía. Quise llorar, pero una sonrisa torcida se dibujó en mis labios. Porque en el fondo, lo sabía, no era solo él quien me consumía. Yo también lo deseaba con una voracidad insaciable, y ya no podía detenerme. Capítulo 11. El sacerdote tentado. El padre Ramírez había sido mi única advertencia, la última voz que intentó apartarme de la estatua. Pero aquella noche lo vi distinto. Sus pasos inseguros resonaban en la nave como si cada uno lo acercara a un destino que ya conocía demasiado bien. No debiste volver, murmuró al verme, con la sotana húmeda de sudor y los ojos enrojecidos. Yo luché contra esto toda mi vida, pero nadie puede resistirse para siempre. Su confesión me heló la sangre.
El sacerdote, aquel hombre que me había suplicado no tocarla, ahora estaba de pie frente al altar, con la mano extendida, temblorosa, a un paso de entregarse. La estatua suspiró, como un amante complacido. Ese suspiro no fue para mí, fue para él. Padre, no lo haga, susurré, aunque mi voz carecía de fuerza, pero era inútil. Lo vi acercar los dedos al mármol, y en cuanto lo rozó, un gemido profundo escapó de sus labios. Un sonido que era mitad placer, mitad condena. Se dobló sobre sus rodillas, respirando con desesperación, mientras la estatua vibraba con vida, como si se alimentara de su fe rota. Las velas se encendieron solas, y el aire se llenó de un coro de jadeos. Yo retrocedí, atrapada entre el horror y el deseo, viendo cómo el sacerdote, aquel hombre de Dios, se derrumbaba bajo la misma tentación que me consumía. Él alzó la cabeza, con lágrimas en los ojos y una sonrisa torcida en la boca. Ahora entiendo, dijo entre suspiros. No es el demonio, es la verdad desnuda de nuestra carne. Me cubrí el rostro, incapaz de mirar. El mármol empezó a agrietarse más, a crujir como huesos rompiéndose, liberando un resplandor húmedo que iluminó la nave, y en ese instante lo supe, con cada toque, con cada beso, con cada caída en la tentación. La estatua dejaba de ser estatua. El padre Ramírez gritó, un grito de placer y agonía al mismo tiempo, y en su eco, comprendí que ya no era yo sola la marcada. El pecado había atrapado a todos. Capítulo 12. El sacrificio revelado. La iglesia entera respiraba conmigo. Cada grieta en las paredes parecía exhalar un aliento ajeno, un susurro cargado de deseo y condena. El padre Ramírez yacía de rodillas frente al altar, exhausto, con los labios manchados de polvo blanco y sangre. Yo lo miraba temblar, sabiendo que algo irreversible había comenzado. El diario que había encontrado en la sacristía cayó de mis manos y se abrió por sí solo, como empujado por el viento de los suspiros. Las páginas amarillentas crujieron hasta detenerse en un pasaje marcado con cera roja. Cuando la estatua despierte, exigirá un sacrificio. No basta con el deseo, necesita el cuerpo. Solo entonces respirará como hombre y el templo volverá a latir. El elegido no morirá en vano, será devorado por placer y carne, y su aliento quedará atrapado para siempre en el coro de los condenados. Sentí un vértigo insoportable. Mi piel aún ardía con las marcas de sus manos invisibles. Todo cobraba sentido, los sueños húmedos, el polvo de mármol en mi cama, el coro de voces en la nave. No éramos amantes de un secreto prohibido, éramos víctimas de un sacrificio anunciado siglos atrás. El padre levantó la vista hacia mí, tenía los ojos nublados, pero en su expresión se dibujaba una mezcla de lujuria y resignación. Él te ha elegido a ti, susurró, jadeando. Eres el cuerpo que lo liberará. Quise gritar, pero en lugar de palabras salió de mi garganta un gemido que no me pertenecía. El aire me faltaba, como si la estatua ya estuviera robándome el aliento. Me aferré al borde del altar, mientras el mármol se agrietaba aún más, dejando escapar un brillo húmedo y rojizo, como sangre caliente. La voz resonó dentro de mí, grave, inquebrantable, carne por respiro, placer por eternidad. Las velas explotaron en llamas. La nave entera se iluminó como un infierno invertido, y supe que el sacrificio ya no era una posibilidad. Era una sentencia escrita en mi piel desde la primera vez que lo toqué. Capítulo 13. El grito del mármol. El silencio previo fue insoportable. La iglesia parecía contener la respiración, como si las piedras mismas esperaran el desenlace. Me aferré al altar con los dedos ensangrentados, mientras el padre Ramírez gemía a mi lado, roto entre fe y deseo. Y entonces sucedió. La estatua no suspiró, esta vez gritó, un alarido profundo, desgarrador, que hizo temblar las paredes y quebrar los vitrales. El sonido no venía solo de su boca de mármol, sino de cada grieta, de cada herida que el tiempo le había abierto. Era un grito humano y al mismo tiempo inhumano,
un eco de placer y agonía que se mezclaba hasta volverse insoportable. Los santos tallados en los muros se desplomaron, como si hubieran renunciado a proteger el lugar. Los bancos se partieron en dos, y del suelo comenzaron a brotar fisuras de donde emergía un vapor caliente, con olor a incienso podrido y carne quemada. Yo temblaba, incapaz de apartar la vista. Su rostro ya no era de piedra, entre las grietas asomaba algo húmedo, palpitante, como músculos vivos reclamando la libertad, y mientras gritaba, sus labios se movían, articulando mi nombre. El padre Ramírez cayó de bruces, con la sotana ardiendo por llamas invisibles. Sus últimos jadeos se confundieron con los míos, atrapados en un coro infernal. Yo intenté correr, pero unas manos invisibles me rodearon la cintura, más fuertes que nunca. Me empujaron contra el mármol que ya no estaba frío, sino caliente, como un cuerpo febril. El grito se transformó en un gemido profundo, vibrando dentro de mi pecho. Sentí como me robaba el aire, como cada respiración mía era absorbida en su boca agrietada, y en medio del terror, un estremecimiento de placer me recorrió entera, traicionándome. Las campanas de la torre comenzaron a repicar solas, desafinadas, furiosas, como si anunciaran no la misa, sino un sacrificio. Afuera, los perros aullaban y el pueblo entero se agitaba en pesadillas compartidas. Yo cerré los ojos, con el corazón a punto de estallar. Sabía que ese grito de mármol era el comienzo de algo que ya nadie podía detener. Capítulo 14. El último aliento. El grito del mármol aún resonaba en mis huesos cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. Cada vez que la estatua abría sus grietas, algo de mí se apagaba. Mi respiración se volvía más débil, mis labios más secos, como si con cada exhalación él me arrancara un fragmento de vida. Apoyé la frente contra el frío altar, intentando recuperar el aire, pero el vacío en mi pecho era insoportable. Me llevé las manos al cuello y sentí como la piel ardía, marcada por un beso invisible. Tosí, buscando oxígeno, y lo único que salió de mi boca fue un suspiro idéntico al suyo, profundo, húmedo, que no me pertenecía. La estatua ya no parecía estatua. Entre sus grietas asomaban venas rojas, músculos temblando, un resplandor húmedo que se expandía con cada aliento robado. Sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa perversa, y en mi mente escuché su voz: ya casi eres mía. Intenté apartarme, pero sus manos invisibles me sujetaron más fuerte. Cada caricia en mi piel drenaba mi energía, y aún así, en la agonía, había un placer oscuro que me hacía cerrar los ojos. Rendida, el padre Ramírez, agonizante en el suelo, levantó la cruz con las últimas fuerzas que le quedaban. La sostuvo en alto, temblando, pero cuando la luz del crucifijo rozó la estatua, ésta exhaló un soplido tan violento que la madera ardió en llamas, reduciéndose a cenizas entre sus dedos. Su grito se apagó para siempre. Yo, en cambio, aún respiraba, apenas. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, como si un cordón invisible me atara al aliento de la estatua, y comprendí la verdad: no estaba viva por mí misma, estaba viva porque él me respiraba. Di un último jadeo, una súplica quebrada. Sentí que mis pulmones se vaciaban en su boca invisible, y en ese instante, la piedra dejó de ser piedra. Una piel cálida, palpitante, se desplegó bajo mis manos. El último aliento que me robó no fue el final, fue su renacimiento. Capítulo 15. El silencio eterno. El aire quedó suspendido en la iglesia, como si el mundo hubiera olvidado respirar. Sentí mis pulmones vacíos, el pecho hundido, y por un instante pensé que había muerto, pero entonces lo vi. La estatua ya no era mármol. De pie frente a mí estaba un hombre desnudo, cubierto de grietas brillantes que aún rezumaban polvo blanco y sangre. Su piel ardía como si el fuego viviera en ella, y en sus ojos brillaba un fulgor antiguo, oscuro, demasiado humano para ser divino. Se inclinó hacia mí y me acarició la mejilla con dedos cálidos, reales. Yo temblaba, incapaz de moverme.
porque comprendía la verdad, él respiraba gracias a mí. Cada suspiro suyo era un pedazo de mi alma arrancado. Y sin embargo, el roce de su piel me hacía desearlo con una intensidad que superaba al miedo. El padre Ramírez yacía inerte en el suelo, la sotana convertida en cenizas. Éramos solo él y yo, en un templo que vibraba con los ecos de todos los suspiros atrapados durante siglos. «Ahora respiras en mí», murmuró con una voz profunda que me atravesó hasta los huesos. Quise gritar, pedir ayuda, invocar a Dios, pero de mi boca no salió sonido alguno. El silencio era absoluto. Había entregado mi último aliento, y él lo había reclamado. Me sostuvo entre sus brazos como un amante y me besó. No había frialdad de mármol ya, solo carne viva y deseo ardiente. Mi cuerpo se hundió en el suyo, débil, condenado, y mientras me consumía, sentí que en la nave ya no había ecos. Por primera vez en siglos, la estatua, o lo que quedaba de ella, guardaba silencio. Pero aquel silencio no era paz, era el preludio de algo peor, porque en las sombras del templo, juraría escuchar una respiración nueva, femenina, tenue, débil, la mía, atrapada para siempre en el coro eterno de suspiros. Epílogo: la leyenda del suspiro. El amanecer encontró al pueblo envuelto en un silencio extraño. Las campanas de la torre, ennegrecidas, estaban agrietadas como si hubieran gritado toda la noche. La iglesia, antes cerrada y olvidada, ahora se erguía abierta, con las puertas destrozadas y un olor a incienso quemado que se esparcía por las calles. Los primeros curiosos entraron temblando. No encontraron al padre Ramírez ni a la joven que muchos habían visto rondar el templo en secreto. Solo hallaron restos de bancos calcinados, vitrales rotos, y sobre el altar, nada. La estatua había desaparecido. En su lugar, quedaba una huella húmeda, la silueta de un cuerpo tendido, y sobre las paredes, marcas de dedos que parecían arañar la piedra desde dentro. Algunos juraron escuchar, en el eco del viento, un último suspiro, suave, femenino, que se apagaba como un beso robado. Desde aquella noche, la iglesia fue sellada de nuevo. Nadie se atrevió a rezar allí, pero la leyenda comenzó a crecer. Se decía que, en las madrugadas de tormenta, quienes pasaban cerca escuchaban un coro de respiraciones al unísono, como amantes ocultos en la penumbra, y que si alguien era lo bastante imprudente para cruzar el umbral, podía sentir un aliento húmedo rozando su cuello, reclamando un nuevo cuerpo para continuar el pacto. Con el tiempo, el pueblo dejó de nombrarla. Ya no era la iglesia vieja, era el templo del suspiro eterno. Y aunque nadie lo confesaba en voz alta, todos sabían que el silencio que la envolvía no era descanso, era espera.